I have no time for riddles, strange one. All you have is time. I have come to seek your guidance. I counsel only one man, and you are not he. But you will know him soon. The contagion of your kind is coming to an end. Hola mortales. El universo de Legacy of Kain es muy vasto, por lo que hoy he decidido tocar el tema del Círculo de los 9, del cual Ariel formó parte una vez siendo una guardiana de los pilares. Inicialmente presentado en Blood Omen, el primer juego. Pueden ver mi video sobre este juego aquí. Espero lo disfruten. Your name shall remain unspoken, as decreed by our ancestors. El Círculo de los 9 era el nombre colectivo de una oligarquía de hechiceros convocados antes de la historia registrada de Nosgoth, para servir y proteger los pilares de Nosgoth que daban vida a la Tierra. Todos los miembros del Círculo eran guardianes, cuyos poderes de longevidad les permitían vivir durante siglos. Antes del colapso de los pilares y de la era posterior al presagio de sangre, casi siempre había 9 miembros activos a la vez. Pertenecer al Círculo y tener la tutela eran mutuamente inclusivas e inseparables. Si un guardián moría, el Círculo permanecía roto durante cierto tiempo. Los nuevos guardianes se elegían entre los nacidos durante o justo después de la muerte del antiguo guardián. Así es como funciona. Cuando Mortenius asesinó a Ariel bajo el control del Señor de Hilden en la historia anterior a Blood Omen, la corrupción de los pilares llevó al Círculo de los 9 hacia la locura. Kain, el guardián del equilibrio corrupto, purgó a sus compañeros del Círculo y restauró sus pilares, pero en lugar de sacrificar su propia vida para completar el proceso y permitir el nacimiento de nuevos guardianes, optó por seguir viviendo, desencadenando así la destrucción de los pilares. Desde entonces ha sido el único guardián activo de Nosgoth y el Círculo ha sido incapaz de renovarse. En pocas palabras, mientras Kain siga vivo, no habrá más guardianes. El Círculo fue fundado por vampiros de la antigüedad y estuvo formado exclusivamente por ellos. Pero después de que los vampiros se vieran afectados por la maldición de la sangre en la guerra vampiro-Hilden, quedaron estériles, y como los pilares solo podían seleccionar sucesores recién nacidos, empezaron a seleccionar guardianes humanos. La facción también era conocida como los 9 de los Protectores de la Esperanza o el Círculo de Guardianes. You betrayed us, Mortanius. You had Kain killed and turned him into a monster. Formado antes de la historia registrada de Nosgoth, tras el génesis de los pilares y la invocación de los guardianes, el Círculo estaba compuesto por 9 hechiceros guardianes que juraron proteger y servir a los antiguos edificios que representaban. En los inicios de la historia de Nosgoth, impulsados por un notable aumento de la población vampírica, los guardianes humanos crearon la Hermandad Sarafán, creada para combatir lo que percibían como una amenaza vampírica inminente. Ayudando a la purga vampírica, la Guerra Santa Sarafán, orquestaron la muerte de miles de sus enemigos. El vampiro mayor Borador se vengó de las matanzas de su raza, asesinando a los 6 guardianes en la fortaleza Sarafán. La magia del Círculo falló y su protector designado, el guardián del conflicto Malek, llegó demasiado tarde para defenderlos. El guardián de la muerte Mortenius, uno de los 3 únicos miembros del Círculo que sobrevivieron al ataque, se aseguró de que este fracaso no quedara impune. Privó a Malek de los placeres de la carne, arrancando mágicamente su espíritu de su cuerpo y fusionándolo con su armadura. Mortenius decretó que Malek serviría como guardián del Círculo por toda la eternidad. Castigo por su ineficacia. Convertido en espectro, Malek se instaló en una fortaleza en la cima de una montaña, el Bastión de Malek, y planeó su venganza contra Borador con el paso de los siglos. Mortenius, al igual que el guardián de la dimensión Azimuth, fue seducido por un poder oculto bajo el Averno. Un ser malévolo asociado con el nombre de Asgard Kik poseyó el cuerpo de Mortenius y lo utilizó para empezar a derribar el Círculo. Bajo el control de esta entidad oscura, Mortenius asesinó a Ariel, la guardiana del equilibrio, y Kain nació como sucesor. Cuando el amante de Ariel Nopractor, el guardián de la mente, descubrió su cadáver momentos después, quedó atormentado por el dolor y por sospechas de traición. Juró vengarse de Mortenius enloqueciendo, por lo que dirigió un ataque telepático contra todo el Círculo. We offer this sacrifice upon the altar of the world. El ataque psíquico del mentalista se extendió por todo Nosgoth. Los 9 miembros del Círculo fueron manchados por una locura irremediable. Los propios pilares se carcomían físicamente y se volvían grises, reflejando los estados mentales de sus guardianes.
Los desquiciados guardianes, ahora destructores de la esperanza, tendrían que morir para que Nosgoth se preservara. Solo una vez eliminada la infección y devueltas sus fichas de pilar, sucesores más puros podrían ocupar el lugar. Durante 30 años, el demente Círculo de los Nueve envenenó la tierra con sus poderes. Nupractor hizo llover sobre Nosgoth todo su dolor y miseria desde su retiro. Se cosió los ojos y los labios para negar el mundo exterior, aterrorizando por igual a sus sirvientes, a los peregrinos que lo visitaban y a la gente del pueblo. Azimuth se convirtió en una lunática delirante que se deleitaba con el dolor y la desgracia de los demás, invocando a criaturas del reino de los demonios para masacrar numerosas ciudades. Anacroth, Bane y Dejul, los guardianes de los estados, la naturaleza y la energía, formaron una tríada y deformaron parte del norte de Nosgoth hasta convertirlo en el Edén Oscuro, un jardín de horrores sembrado de perversiones enfermizas del diseño de la naturaleza. Mobius, el guardián del tiempo ahora, causaba problemas y tormento prediciendo presagios y sucesos horribles, explotándolos para sus propios fines. Solamente Mortenius seguía lúcido. Buscando redimirse por haber comprometido la integridad del círculo, Mortenius tomó medidas para corregir el desequilibrio mientras aún controlaba su cuerpo. Mandó en secreto a una banda de asesinos para asesinar a Kain, ahora un noble adulto sin saber aún su derecho de nacimiento como guardián. Resucitando a Kain como vampiro, Mortenius puso astutamente a su poderoso hijo no muerto contra el círculo corrupto. You must restore balance. You must right the pillars of Nosgoth. Bajo el pretexto de que recibiría una cura para su vampirismo, Kain siguió los consejos de Mortenius y del espectro Ariel que ahora rondaba los pilares. Asesinó a los guardianes sucesivamente mientras atravesaba Nosgoth. Empezando por matar a Nupractor, más tarde despachó a Bane y Dejul, mientras que su aliado Borador saldó sus cuentas con Malek eliminando al espectro. Azimuth y Mobius también cayeron ante él en la batalla. Uno a uno mató a los guardianes devolviendo sus fichas a los pilares. Casi al final de su búsqueda, Kain viajó de nuevo a los pilares donde observó a Anacroth que se enfrentaba a Mortenius. Mortenius admitió el asesinato de Kain, pero argumentó que el círculo actual había fracasado en sus deberes y justificaba su destrucción. Anacroth no estuvo de acuerdo. Lucharon y Mortenius acabó fácilmente con él. Kain luchó entonces contra el nigromante que sucumbió a la posesión de la entidad oscura. Una vez que Kain derrotó a la entidad, se dio cuenta de que él mismo era ahora el único superviviente del Círculo de los Nueve. Ariel planteó a Kain dos opciones: morir para restaurar el pilar del equilibrio y renovar el círculo, o negarse y desencadenar el colapso de los pilares. Kain decidió no sacrificarse para sanar Nosgoth. Eligió seguir viviendo y estableció un imperio sobre las ruinas de los pilares. Ante esa decisión no pudieron nacer nuevos sucesores para ocupar el lugar de los 8 guardianes asesinados y el círculo permaneció roto a perpetuidad. La elección de Kain, sin embargo, resultó justificada en última instancia al conocer más sobre la verdad que se ocultaba tras la historia del círculo. Intentaría devolver los pilares a sus herederos vampíricos originales. Perhaps you should, my boy. Aparte de la presencia representada por Kain, el círculo tuvo poca importancia en los sucesos de Soul River, pero su historia no se desvaneció del todo. Raziel, el segundo al mando de Kain, tenía cierto conocimiento de su historia. Informado por las jactanciosas hazañas de Kain en los sucesos de Blood Omen, identificó una imagen de Mobius, reconociendo su condición del miembro de la Orden. Mobius dio la bienvenida a Raziel a la fortaleza Sarafán. Raziel recorrió la sala de reuniones del círculo donde tuvo lugar el ataque de Borador siglos atrás. Mostraba murales conmemorativos de los 6 guardianes muertos, todos martirizados para promover a los cazadores de vampiros. En los pilares, Kain le explicó los sucesos. Dio a entender que rechazó el sacrificio principalmente para garantizar la supervivencia de la raza vampírica. Cuando estuvo de acuerdo con Raziel en que los pilares debían restaurarse, Raziel reiteró la obligación de Kain de morir y permitir que se sacrificaran nuevos guardianes. Kain se limitó a replicar que los pilares pertenecían a los vampiros y no a los humanos, e insinuó que podría haber una tercera opción para resolver el predicamento. Una raza olvidada de criaturas aladas, los antiguos vampiros, fueron realmente los arquitectos de los pilares. This fortress endured through centuries of war against our great enemy, the Hilden. Cuando viajó a la era posterior a Blood Omen, Raziel debatió brevemente sobre la benevolencia del círculo con Mobius y Ariel.
Culpó a Ariel por poner a Kain en el punto de mira de sus compañeros guardianes y por mantenerlo ignorante de su destino mientras ella lo utilizaba como verdugo del círculo. Ya nos reveló que, miles de años antes, 9 guardianes habían sido llamados a servir a los pilares en el momento de la atadura. Él era el 10º guardián honorario, el guardián de la segadora, la llave del vínculo. El antiguo vampiro explicó que su raza era estéril, por lo que no podían ser elegidos como guardianes. Una vez que los vampiros empezaron a extinguirse, los humanos reclamaron los pilares para sí, totalmente ignorantes de su verdadero propósito. Mobius, según se supo, traicionó a Malek y a los mártires todo el tiempo. Malek estaba preocupado defendiendo a Mobius de Raziel y por lo tanto no pudo acudir al rescate de los otros guardianes. Más tarde, Kain y Raziel profundizaron en la historia del círculo vampírico original. Los primeros guardianes gobernaron desde la cámara del Consejo de la Ciudadela Vampírica, oculta en el Lago de las Lágrimas. Los pilares se levantaron para encarcelar a los antiguos enemigos de los vampiros, los Hilden, en el reino de los demonios, pero los Hilden contraatacaron afligiendo a los vampiros con la maldición de la sangre. Estériles, divorciados de la rueda del destino y abandonados por su deidad, el dios anciano, los vampiros se suicidaron. Los guardianes originales fueron sepultados en la Ciudadela, mientras los Hilden intentaban sabotear los pilares desde su prisión. La entidad oscura, poseedora de Mortenius, era un líder entre la raza Hilden. We are within the ancient citadel of the vampire race, long ago defiled and abandoned. Cuando los vampiros empezaron a extinguirse, los pilares convocaron a guardianes humanos para que cumplieran sus funciones. Al parecer, los antiguos vampiros habían adoptado y cuando era necesario secuestrado a los guardianes humanos y los habían convertido en vampiros cuando alcanzaban la mayoría de edad. Esto pasaba hasta que los humanos se rebelaron contra sus amos y estos fueron Mobius, el transportador del tiempo, y Mortenius, guardián de la muerte, quienes lideraron la sangrienta revuelta. Kain, el vástago del equilibrio, fue el primer guardián vampiro en todos estos siglos. En la era del presagio de sangre, Raziel viajó a la Ciudadela en múltiples ocasiones, absorbiendo las almas de los espectros de los guardianes originales para mejorar la espada espectral. Se encontró con Mortenius y resucitó a Janos, y ambos subrayaron la importancia de devolver el control del círculo a los vampiros en beneficio de la vinculación y de Nosgoth. Con el tiempo, Raziel comprendió su oportunidad. Ariel había sido el último miembro puro e inmaculado del círculo de guardianes, y Kain podría ser receptivo a esa pureza. Su esencia le curó de la corrupción de Neupractor que albergaba desde su nacimiento, consumando su tercera opción. La última acción de Raziel garantizó que Kain pudiera ahora desempeñar realmente su papel como guardián del equilibrio y como miembro del círculo. Los pilares estaban una vez más en posesión de los vampiros. I thought the vampires were simply a plague upon mankind, a pestilence we had to control. Desde sus inicios, el Círculo de los 9 estuvo representado típicamente por 9 guardianes, cada uno alineado con el principio del pilar al que sirve. Estos fundamentos eran la mente, la dimensión, el conflicto, la naturaleza, el equilibrio, la energía, el tiempo, los estados y la muerte. Todos los guardianes gozaban de una inmortalidad limitada en forma de longevidad extrema, por lo que no podían morir de viejos. Sin embargo, podían morir en combate o en otras circunstancias. Cuando un guardián moría, la fuerza sobrenatural que había detrás de los pilares se aseguraba de que un sustituto en algún lugar de Nosgoth fuera seleccionado automáticamente para asumir su puesto vacante. Kain, por ejemplo, nació solo unos instantes después de la muerte de Ariel. Los guardianes veteranos estaban obligados a buscar y aprender a los nuevos sucesores de sus compañeros fallecidos en el círculo. Los miembros no sabían que eran guardianes y que pertenecían al círculo antes de ser descubiertos o adoptados. Kain siguió sin ser consciente de que era guardián del equilibrio y el miembro más joven del círculo hasta los 30 años tras la muerte de Mortenius. A los miembros del círculo se les concedía una ficha de pilar única u objeto vinculante que contenía una medida de la magia de su pilar. En el caso exclusivo de los guardianes del equilibrio, el objeto vinculante no era un símbolo físico tradicional, sino que sus propias almas los unían al pilar del equilibrio. Los 9 guardianes estaban unidos simbióticamente. Cada uno de ellos poseía enormes y extraordinarios poderes mágicos, así como deberes y responsabilidades acordes con su pilar. He must die for the pillars to be restored. There is no other way.
El círculo no mostraba una jerarquía claramente definida y ningún principio de los pilares era más valioso que otro. Solo el guardián del equilibrio ejercía autoridad judicial sobre los demás. Era el eje al cual giran todos los demás pilares. Aún así, existía el faccionalismo, y la dinámica entre ciertos miembros sugería que algunos reconocían la antigüedad y la subalternidad probablemente relacionadas con la duración del servicio. Por ejemplo, Malek se veía a sí mismo como un subordinado de Mobius, no como un colega, y el guardián de la mente funcionaban como maestro y aprendiz respectivamente de sus compañeros. Mortenius era considerado el guardián más poderoso y el mago más potente de todo Nosgoth. Tanto en sus tratos en solitario como en calidad de grupo aliado, el Círculo se relacionó con muchas de las facciones más prominentes de Nosgoth. En los inicios de la historia de Nosgoth organizó la creación de los Sarafan y patrocinó la purga vampírica. Los Sarafan eran devotamente leales al Círculo y respondían ante Malek, el guardián del conflicto. Tras la masacre del Círculo y la muerte de los comandantes, pasaron a servir a Mobius, que también estuvo relacionado con la posterior creación de las legiones Némesis. Azimuth reinó sobre la autocracia religiosa de Avernus durante la era anterior a Blood Omen y lideró el culto Asgard-Gig con Mortenius. Tras la corrupción de los pilares, la alianza de Anacroth, Bane y de Yul dio lugar a Edén Oscuro y sus mutantes. El imperio de Kane también fue producto de la influencia del Círculo. El antiguo Círculo original, dominado por los vampiros, adoraba unilateralmente al dios anciano y a la rueda del destino, y defendía el destierro de los Hilden, a los que se referían como los impenetrables. Un vestigio de esta tradición perduró incluso cuando los humanos reclamaron los pilares. Ariel respetaba el decreto de sus ancestros de que nunca se mencionara a los Hilden por su nombre. Pero no todo fue color de rosa. En la era de Blood Omen, las opiniones de los guardianes se habían vuelto mucho más dispares y habían desarrollado una reputación de reclusión elitista. Rara vez un hechicero se dignaba a trabajar con otros. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytos.